de anticipo de que esto genere también situaciones de violencia, si es que en el caso de que fuera rechazado. Hay grupos, tal como lo decía recién el senador Iván Moreira, que están de alguna manera esperando y promoviendo eso. Por lo tanto, al gobierno se le ve bastante atrapado en estas circunstancias muy complejas. ¿Qué debiera hacer el gobierno? ¿Seguir rechazando el proyecto y negándose a él? ¿O debiera entrar en algún proceso de negociación para eventualmente modificarlo y mejorarlo? O sea, lo que tiene que hacer el gobierno, primero tiene que mantener lo que piensa, pero dado que es altamente probable, ¿no es cierto?, por el llamado de la gente, porque es altamente probable que se pierda esto, ¿no es cierto?, tiene que empezar a diseñarlo de manera adecuada, de manera correcta. Eso es lo que hay que empezar a hacer, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a pensar cómo va a ser el retiro, que no afecte el mercado financiero, porque ese es como uno de los grandes temores que hay, y empezar a conversar, por ejemplo, este tema que decía yo, el tema tributario, que es tremendamente injusto, dañino para las arcas fiscales. O sea, realmente una cosa que no tiene ninguna justificación, ni económica ni social. Entonces, ¿cómo acotarlo? ¿Cómo hacer que la gente efectivamente que necesita saque? Yo hace mucho tiempo lo dije, y lo dije en este canal también, en la radio, dije, yo no tengo problema que haya un autopréstamo, que la gente lo devuelva. Obviamente la discusión de la devolución ha quedado bastante fuera, pero al menos generar esquemas que permitan que lo haga la gente que realmente lo necesita, pero sin que esto signifique que le vamos a poner trabas para gente que lo necesita, que está quedando fuera. Ese es el gran problema que tenemos hoy día nosotros. El problema que tenemos hoy día es que llevamos más de 4 meses en pandemia y recién seguimos sacando programas de ayuda a la clase media, programas, vamos bastante atrasados. El gobierno al principio, ¿no es cierto?, en términos de ley de protección de empleo, honorario, ha hecho un despliegue importante, pero ha habido bastante ineficiencia en llegar y atraso en las propuestas. Yo creo que hoy día hay que ponerse a trabajar en el escenario en el cual haya retiro y cómo se va a hacer de manera que esto sea de la mejor forma posible. Y para eso hay que hacer un esfuerzo importante y trabajar bastante con parlamentarios y después la implementación técnica. José, usted mencionaba el tema del impacto eventual en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, producto del retiro. Se ha informado que las AFP ya están de alguna manera trabajando en las fórmulas para que ese retiro sea de una manera lo más ordenada posible. Ayúdenos a entender un poco qué es lo que implica este retiro, tal como lo dice la ley, en 10 días para una primera cuota y en los 30 días siguientes la segunda cuota. ¿Qué impacto tiene en la forma como están hoy día invertidos, ¿no es cierto?, los fondos de pensiones? Mire, las AFP saben hacer manejo financiero, han demostrado que ellos saben hacer manejo financiero, que no van a estar liquidando activos que les va a afectar mucho, ¿no es cierto?, el propio valor de los activos, pero obviamente ellos no tienen todo el espacio. Ellos no tienen los 20.000 millones, en caso que estamos hablando de las cifras máximas, que realmente sería un golpe importante a las pensiones, porque pensemos que esta plata es para pensiones. Y este proyecto lo que hace, en el primer punto, es decir, usted va a tener menos pensiones para usarlas durante la pandemia. Las pensiones en Chile son muy bajas, pero van a ser aún más bajas producto de este retiro. Entonces no tratemos de pensar que van a subir las pensiones o que alguien ofrezca eso. Primero tenemos que partir bien serio. Entonces, si en 6 meses más estamos discutiendo que las pensiones son ultra bajas, siempre pensemos que hubo una decisión política de permitir que fuera más baja. Ahora, ¿cómo se hace el retiro? El retiro se puede hacer, si empiezan a liquidar mucho, obviamente puede tener impacto en el mercado. Para esto lo que hay que hacer, primero, en primer lugar, hay que establecer mecanismos de financiamiento que no requieran liquidar todos los activos en primer momento. ¿No es cierto? Porque si a uno van y le dicen, mire, páseme 5.000 millones y tiene que salir al mercado, va a ser extremadamente costoso. Lo que hay que hacer son operaciones de financiamiento de corto plazo. Otra posibilidad, yo creo que, y esto lo puede hacer también con financiamiento, el Banco Central es el que provee el financiamiento al sistema bancario. Entonces el sistema bancario también es el que tiene que abrirse a prestarle a las AFP cuando tengan que liquidar. Banco Estado siempre puede cumplir un rol muy importante en esto para ayudar a esa transición. Creo que hay que pensar en una cosa que puede ser un poco más de mediano plazo, en el cual los créditos contra los fondos
vayan a un plazo, digamos, de un par de años o de 24 meses, 12 meses, de manera que esta liquidación, esta transición se haga sin mayores distorsiones en el mercado, porque puede traer costo. Igual esto probablemente, dependiendo del monto, esto va a subir las tasas en Chile, va a subir las tasas largas, vamos a hacer una economía con menos ahorro. Esto es como... Ahora, ¿cuánto va a ser eso? Va a depender mucho de cómo se implemente financieramente. No hay que hablar de esto, de campaña del terror, de que se van a ir abajo las acciones, de que las tasas van a subir muchísimo, no. Esto se puede hacer financieramente, se puede hacer. Existen muchos expertos que saben cómo hacerlo y hay que hacerlo con los menores costos posibles. Y tenemos, yo creo que el Banco Central, el Comité, la Comisión de Mercado Financiero, el Banco Estado, el Ministerio de Hacienda, hay que sentarse, hay que decir cuál es la mejor forma de hacer esto en una transición relativamente ordenada. ¿Qué se puede hacer? Yo estoy seguro que con competencia, sentándose bien y haciéndolo se puede hacer, y yo creo que es algo que se debería estar trabajando. Puede que el proyecto se rechace, ¿no es cierto? Pero por lo menos que no nos pille atrasados como muchas cosas en los últimos meses han estado pillando a la autoridad. José de Gregorio, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tengan muy buenos días. Mucho gusto haber conversado contigo. Buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos y vamos a seguir hablando de este tema. Cristian Pino ya está listo para entregarnos más antecedentes. Cristian, bueno, conversábamos con el senador Moreira, conversábamos ahora con José de Gregorio, un proyecto que se comienza a discutir hoy día mismo. Exactamente. Y es muy posible, ¿no es cierto?, que ya la semana próxima tengamos una decisión por parte del Senado. Sí, claro, hay que ver ciertos puntos, Polo, como es lo que estaba comentando también el expresidente del Banco Central, si se va a volver, cómo se va a volver. Hay ahí algunas mociones parlamentarias. Pedro Araya, particularmente un senador independiente, que sostiene que no solamente a los que están con su vía laboral activa, sino también, por ejemplo, a los jubilados, está planteando eso. O sea, se vienen algunas discusiones que efectivamente pueden atrasar ya la aprobación o la promulgación de este proyecto. Lo que sí es cierto es que se necesitan 2 votos del oficialismo para que efectivamente se apruebe, y ya hemos visto la discusión política. Pero lo que nos queremos sentar, Polo, ahora es lo que tiene que ver con quiénes y cuánto van a sacar en términos de monto. Perfecto. Vamos a reiterar, porque mucha gente, y avanzamos con nuestra lámina, mucha gente todavía tiene la duda de lo que significa sacar, porque tiene menos del límite mínimo que se está establecido, 1 millón de pesos, o tiene más de 150 UFs en términos de lo que significa el 10%. Aquí vamos a aclarar que hay un piso mínimo de 35 UF y un piso máximo de 150, que es 1 millón y 4.300.000 pesos. Obviamente, ese piso de 1 millón de pesos es para quienes, por ejemplo, no tienen en el 10%, no le alcanza a hacer el 10%, 1 millón de pesos. Vamos a avanzar porque más adelante tenemos también los ejemplos para que quede más claro. Acá está. Hay una persona que tiene ahorrado 900.000 pesos. ¿Qué pasa con aquello? Bueno, no tiene más fondo, obviamente va a retirar 900.000 pesos, es decir, va a retirar absolutamente todo. Aquí no está el mínimo 1 millón de pesos, porque no puede tener 1 millón de pesos si no hay fondo. No existe en su fondo. No existe su fondo y nadie va a venir a complementar eso. Aquí hay otro caso. Tiene ahorrada la persona 8 millones de pesos. ¿Qué ocurre acá? Claro, si uno dice 10%, que es el gran titular del proyecto, dice 8 millones, el 10% son 800.000 pesos, entonces tampoco me alcanza. No, acá la situación es distinta, porque al tener 8 millones de pesos ahorrados, sí puede retirar 1 millón porque alcanza esa cantidad, y aquí sí se establece el piso mínimo que ha establecido ya el articulado del proyecto. Avanzamos con nuestra lámina ya conocida esas situaciones, y clarificando todo eso, tenemos en el actual sistema o la cantidad de personas que están ahorrando previsionalmente, que están en las AFP, son 10.950.692 afiliados. ¿Qué ocurre con aquellos? Avanzamos, y esto con datos de la Superintendencia, toma CIEDES, que es esta consultora, y establece lo siguiente: podrán retirar todos sus recursos las personas que, es decir, no tienen hasta el 1 millón de pesos ahorrados,
retirado 2.999.024 personas. O sea, son 3 millones de personas aproximadamente que quedan sin ahorros previsionales. Sus cuentas de ahorro previsional quedan en cero. Quedan en cero. Retiran la totalidad de los fondos que tienen. Quedan en cero porque no les alcanza para el millón de pesos, el ejemplo que poníamos con los 900.000. ¿Quiénes podrán retirar 1 millón de pesos? Son aproximadamente 4.652.042 afiliados que efectivamente ellos retiran el millón de pesos, pero que no cumple con esta condición de que ese monto es el 10% de lo ahorrado, sino como veíamos en el ejemplo de los 8 millones, tiene la plata ahorrada, no le alcanza el 10%, pero sí para sacar ese monto de 1 millón de pesos. Y podrán retirar el 10% de esos fondos, son 2.603.000 afiliados, que corresponde efectivamente a quienes tengan ahorrado entre 10 millones y 43 millones, porque ahí calza justo, ahí sí complementa el 10% perfecto para retirar esas cantidades. Y se podrá retirar el tope máximo, 696.098 afiliados. Esto quiere decir que hay personas que tienen ahorrados sobre los 43 millones de pesos hacia adelante, pero pueden retirar solo el 10% porque están sobre el tope máximo. Por ejemplo, una persona que tiene 60 millones de pesos ahorrados, claro, puede pensar, voy a retirar 10 millones porque tengo el 10%. No, en ese caso no es el 10%, es menos el del 10% porque está el tope de 4.300.000 pesos. Veamos la situación en la que probablemente se encuentran muchas de las personas que nos están viendo, ¿no es cierto? Que van a mirar su cartola, van a ver cuánto tienen efectivamente ahorrado. Una persona que está recién empezando a trabajar, que tiene, por ejemplo, en su fondo total 500.000 pesos. ¿Cuánto va a poder sacar esa persona? Esa persona va a poder retirar todo. Todo, 500.000 pesos. 500.000 la pesos. totalidad. Eso le va a llegar. Por eso Perfecto. hay un cálculo, lo hizo Libertad de Desarrollo, que 2.100.000 personas son que van a retirar hasta 500.000 pesos. ¿Ya? O sea, siempre que una persona tenga entre 0 y 999.999, va a poder retirar todo. ¿Ya? Ahí está. Porque, claro, no cumplirán el millón. De ahí en adelante, 1.100.000, 1.200.000, dice, no tengo para el 10%. Sí, ahí va a poder retirar el millón de pesos, le va a quedar 200.000 en la cuenta de ahorro previsional. Perfecto. O sea, es parte de lo que, claro, porque el título, el retiro de los 10%, genera cierta, desinformación en la gente y algunas dudas también. Claro, pero finalmente no es el 10%, el 10% va a ser solamente en un porcentaje, ¿no es cierto? Lo que está claro es que va a ser entre 1 millón y 4.300.000 pesos. En alguna parte, ¿no es cierto?, de esos dos límites va a estar el monto que las personas pueden retirar, siempre que tengan ahorrado más de 1 millón de pesos. Exactamente. Si tienen ahorrado menos de 1 millón de pesos, bueno, va a ser la totalidad de sus fondos todo, hasta lo que tengan ahorrado. Así es. Ya pues, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, así que lo esperamos. Gracias, Cristian, que esté muy bien. Ya son las 8 de la mañana con 16 minutos. Es hora de información internacional aquí en Tele 13 AM. Hace su entrada Carlos Zárate para contarnos lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo está, Carlos? Don Polo, buen día también a todos ustedes. Comenzamos revisión de noticias internacionales en Tele 13 AM con estas imágenes que nos llegan desde Barcelona, en España, en donde finalmente se reinstalaron las medidas contra el COVID-19 luego de la existencia de un brote que puso en peligro el desconfinamiento. Lo que ha determinado Barcelona es que se restringen funciones